Ah, hace unas semanas atrás, en un miércoles, hablamos acerca de la oración y de tener una vida diaria de oración donde nos encontramos con Dios. Y en eso también hablamos acerca de conocer la palabra de Dios. Y se me olvidó que Jerry está aquí. A few weeks back on a Wednesday, we talked about having a prayer life Y conocer la palabra de Dios. and knowing the Word of God. Y les sugerí comenzar a leer su Biblia y luego les sugerí unos libros que leer. And then I encouraged you to start reading some verses in the Bible. Y el Señor me habló a mí en mi casa And the Lord spoke to me in my home. y me dijo, Esteban, si les vas a decir que lean sus Biblias en estos libros, And he said, Steve, if you're going to ask the church to read these verses in the Bible, quiero que los leas tú también. I want you to read them as well. Dije, ok, Señor, voy a comenzar otra vez. And I said, okay, Lord, I'm going to start again. Y comencé otra vez en Génesis, And I started again in the book of Genesis. pero comencé en otra versión de la Biblia. But I started in a different version of the Bible. Hace años atrás mi esposa me regaló un disco Not too long ago, my wife gifted me a disc. y en ese disco trae mucho de la Biblia. And in that disc, there's so much of the Bible. Es una biblioteca completa. It's a whole library in itself. Y trae como 20 diferentes versiones de la Biblia. And it has different versions of the Bible in that. La única desventaja que tiene The only disadvantage that it has es que no tiene una en español. is that there's not one in Spanish. Todo es en inglés. All of it's in English. Cuando primero me lo regaló When she first gifted it to me, y luego comencé a abrir los libros, and I began to open up the books, dije, no, esto es demasiado. and I said, oh, no, this is too much. Yo no necesito tanto. I don't need this much. Pero lo más que le he escarbado, But the more that I've dug into it, lo más interesante que se me hace. the more interesting it's gotten to me. Y la versión que he estado leyendo And the version that I've been reading, es the Complete Jewish Bible. it's the complete Jewish Bible. La Biblia completa judía. Y leo un poquito diferente que la Reina Valera o la King James. And it reads different from the King James and the Reina Valera. King James. Y pero una de las cosas interesantes que se me hizo And one of the interesting things that it showed me fue el encuentro de la serpiente y Adán y Eva en el jardín. was the finding out of the serpent and Adam and Eve. Porque la Biblia esta como que amplifica algunas cosas. And it seems like in this Bible it amplifies things. Por ejemplo, amplifica que el árbol de la ciencia y el bien y el mal estaba en medio del jardín. And it shows us that the tree of knowledge and life is in the center of the garden, The knowledge of good and evil of good and evil. is in the center of the garden, el centro del jardín. Y que la serpiente And the serpent no andaba en todo el jardín, was not in all of the garden. se quedaba alrededor del árbol de la ciencia del bien y del mal, And it would stay around the tree of good and evil para que haya podido tentar a Eva. so that he could be able to tempt Eve. Eva se acercó al árbol. Eve approached the tree. Me pongo a pensar, And I start to think, ¿qué estaba haciendo esta mujer cerca del árbol que Dios le dijo que no tocara? what was this woman doing around the tree that God told her not to be or not to? Y dije, era igual que nosotros. Just like us. A veces, a ver qué tanto nos podemos acercar We try to test things and see how close we can get sin meternos en problemas. without getting into trouble. Al acercarse al árbol, As she approached the tree, se acercó a la serpiente she approached closer to the serpent. y se abrió para ser tentada. And she opened up herself to be tempted. Y también dice la Biblia hebrea And the Hebrew Bible also tells us que Adán estaba con Eva. that Adam was with Eve. Porque eso siempre ha sido una pregunta que me han hecho. Because that's been a question they've always asked me. ¿Dónde estaba Adán? Where was Adam? Pero en la Biblia hebrea dice But in the Hebrew Bible, it tells us que comió del fruto that she ate from the tree y lo dice y le dio a su esposo que estaba con ella. and she offered to her husband that was with her. Interesante. Interesting. Y me ha llamado mucho la atención esta versión de la Biblia. And this version of the Bible has caught my attention.
Porque también después de que lees ciertos capítulos, Because after reading certain chapters ahí en el libro de Génesis, in the book of Genesis, te da una lista de versos it gives you a list of verses de otros libros of other books que coinciden con lo que acabas de leer. that coincide with what I just read. Y se me hizo eso también muy interesante. And that also seemed interesting to me. Pero mientras que he estado leyendo, And as I've been reading, me llamó mucho la atención la vida de Abraham. Abram's life has caught my attention. Y quiero que leamos en el capítulo 12, Now I want you to read in chapter 12 of Genesis, de los versos 1 al 6. from verse 1 through 6. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no le cambia el nombre, eso no viene hasta después, He still hadn't changed his name yet. pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem hasta el encino de More y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Este es el llamado So this is the calling que Dios le da a Abraham. that God gave Abram. Muchos de nosotros ya lo conocemos, ¿no? En la Biblia. Many of us know him in the Bible already. ¿Sí? Yes. Amén. Amén. Y hay varias cosas que yo quiero que veamos de Abraham. There's several things that I want us to see and look at about Abram. Abraham es uno de los personajes más importantes en la Biblia. Abram is one personality that is very important in the Bible. Abraham es mencionado en 27 libros de la Biblia. Abram is mentioned in 27 books in the Bible. Bastantes libros. A lot of books. Casi la mitad de la Biblia Almost half of them. menciona a Abraham. The Bible mentions Abram. En el Nuevo Testamento se habla mucho de él. In the New Testament, he's mentioned a lot. Y también cuando estudias la Biblia de Abraham, parece que, recuérdenme si estoy equivocado, parece que muere en el capítulo 25, me parece. I believe he dies in the book of In chapter 25. Y entonces en 13 capítulos aquí del libro de Génesis, So in 13 chapters of the book of Genesis, habla de la vida de Abraham. it talks about the life of Abram. Y también si estudias su vida, And if you study his life, te vas a dar cuenta que Dios se le apareció 7 veces a Abraham. God appears to Abram 7 times. Y lo interesante es que cada vez que Dios se le aparece, And every time that God appears to him, la vida de Abraham cambia, Abram's life is changed, poco a poco. little by little. En el capítulo 12 que leímos aquí, Dios lo llama In chapter 12 that we just read, God calls him y le promete la tierra. and promises him the land. En el capítulo 13, Dios reafirma la promesa In Genesis 13, God again reaffirms his promise y le dice que va a tener muchos hijos. and that he's going to have an abundant offspring. Y la Biblia luego dice que Abraham otra vez construyó un altar. And that Abram again built an altar. En el capítulo 15, Dios le promete un hijo a Abraham In Genesis 15, God promises Abram a son y hace un pacto de sangre con él. and makes a blood covenant with him. Y también le dice Dios And God also tells him que la descendencia de él va a estar esclavizada en Egipto por 400 años, that his descendants will be in slavery in Egypt. for 400 years. Y luego en el capítulo 17, Dios se revela a Abraham como El Shaddai. And then Genesis 17, God appears to Abraham and as El Shaddai, El Dios Todopoderoso. the God Almighty. Y le cambia el nombre de Abraham a Abraham. And he changed his name from Abram to Abraham. Y también cambia el nombre de Sarai a Sara. And he changes Sarah's name to Sarah.
Sarai to Sarai. Sarah. Y luego también Dios le promete a Abraham And then God also promises to Abraham que va a ser padre de naciones that he's going to be a father of nations. y que de él van a salir reyes. And from him, kings are going to come out. Wow. ¿Verdad? Qué promesa, ¿no? What promises? En el capítulo 18 Dios visita a Abraham otra vez cuando van los ángeles rumbo a Sodoma y a Gomorra a destruir las ciudades. And in Genesis 18, God visits Abraham on his way to destroy Sodom and Gomorrah. En el capítulo 21 Dios le dice a Abraham, le aparece otra vez a Abraham y le dice que corra a Agar y a Ismael de la casa. And in Genesis 21, God tells Abraham to send Hagar and Ishmael away. Las hermanas deben de apuntar ese capítulo. The women should be Es el capítulo 21 chapter 21. porque Dios le dice a Abraham, Because God tells Abraham, hazle caso a tu mujer. listen to your wife. Y si yo fuera una hermana, yo subrayaría eso en mí. If I was a woman, I would be underlining Y this, cuando el highlighting. esposo se pone bravo, And when your husband gets mad, le sacas la Biblia. you just pull out the Bible. Mira. Pero en el capítulo 22, But in chapter 22, Dios se aparece otra vez a Abraham God also appears to Abraham, y le dice, sacrifica a tu hijo Isaac. and he tells him to sacrifice his son Isaac. Y ya conocen la historia, ¿verdad? And you know the rest of the story. Y así en estas apariciones de Dios a Abraham, And in these appearances, Abraham va creciendo y cambiando. Abraham's life is changing. Quiero que ustedes entiendan eso. I want you to understand that. Cuando Dios te llamó a ti, When God called you, no eras perfecto you weren't perfect. y no eres perfecto. And you're not perfect. Estás en un proceso de cambio. You're in the process of change. Pero eso no quiere decir But that doesn't mean que Dios no te puede usar. that God can't use you. Porque mientras que Dios iba cambiando a Abraham, And while God was changing Abram, también lo iba usando. he was also using him. Y entonces vemos la vida de Abraham que va cambiando. So we see Abraham's life changes. ¿Qué tanto de ustedes podrían decir que sus vidas están cambiando? How many of you can say that your life is changing? La vida mía está cambiando. My life is changing. Ya tengo muchos años sirviéndole a Cristo. I have a lot of years serving God. Y me voy dando cuenta And I go to find out que lo más viejo que me hago, that the older that I get, hay cosas que físicamente ya no puedo hacer, there's physical things that I can't do anymore. pero hay cosas en el espíritu que he aprendido. But there's things in the spirit that I've learned. Y entonces entiendo So then I understand que para mí mi función for my function, no es solamente seguir haciendo lo que Dios me dice, not to just continue doing what God tells me to do, sino depositando en los que están abajo de mí but to be depositing those who are under me, lo que Dios me ha enseñado. but God has taught me. Eso es muy importante, That's very important. que lo que Dios nos ha enseñado That what God has showed us, no se pierda en una generación, it's not lost in the generation. sino que pase a la segunda That will generación pass on to the next generation. y a la tercera and the third generación generation. y a la cuarta The generación. fourth generation. Déjame hacerte una pregunta. Let me ask you a question. ¿Qué estás invirtiendo tú en la generación venidera? What are you investing in the generational, In the coming in generation? the coming generation? ¿Qué estás invirtiendo en tus hijos, What are you investing in your en tus children, nietos, in your grandchildren, que Dios te ha dado a ti? that God has given you? Esa es una buena pregunta, ¿no? That's a good question, isn't it? Y no espero que me contesten, And I don't expect for you to answer. que nomás la piensen, Just think about it, porque no es tarde. because it's not late. Le voy a decir otra vez, no es I'm tarde. going to tell you again, it's not late. Amén. Hoy en la mañana yo venía escuchando música rumbo a la iglesia This morning as I drove to church, I was listening to music, y salió un cantante muy popular, and a very popular singer came out. pero como el hard drive mío ya no trabaja igual, And as my hard drive doesn't work, ya no me as acuerdo de well, su nombre. I don't remember his name. Pero en la mañana yo lo venía escuchando But this morning I was listening to him. y pusieron un corto de una entrevista de él And they put a short interview of him. y él estaba hablando de la fe And he was speaking about his faith que le compartió su madre. that his mother Had Shared with imparted unto him. Y me da tristeza a mí a veces, and it brings me sadness sometimes, porque muchas veces yo oigo los hijos because sometimes I hear the children hablar de la fe que le impartió su madre, about the faith that her mother deposited on him, pero no la fe que le impartió su padre. but not the faith of his father. Y eso no es correcto. And that's not right. Pero él estaba diciendo But he was saying
que él aprendió a confiar en Dios. that he began to trust in the Lord. Dice, porque teníamos un carrito viejo He said, because we had an old vehicle que no trabajaba bien, that didn't work well. y cuando el carro se paraba, And when the car would stop, mi mamá decía, vamos para abajo, hijos. my mother would say, we're going down, children. Let's get off the car. Y se bajaban todos And so they would get out. y le decía, vamos a poner manos sobre el carro. Let's put hands on this vehicle. Y él decía, ojalá que no nos vaya a ver nadie. And I hope no one sees us. Van a creer que estamos locos. They're going to think we're crazy. Digo, porque me daba vergüenza con mi mamá. Because I was embarrassed with my mother. Dijo, pero siempre que poníamos manos sobre el carro, But every time that we put hands on the el carro prendía. car would turn on. Y si recuerdo una vez And I remember one time que ya no teníamos comida when we didn't have any food. y mi mamá dijo, vamos a orar. And my mother said, let's pray. Y yo pensé dentro de mí, And I thought to myself, no necesitamos oración, we don't need prayer. necesitamos comida. We need food. Pero comenzamos a orar And we began to pray. y Dios nos proveyó comida. And God provided food. Dijo, entonces aprendí yo And so then I learned que Dios puede hacer cualquier cosa. that God can do anything. Qué importante es que nosotros impartamos nuestra fe a la siguiente generación. How important it is for us to deposit our faith to the next generation. Dicen amén. Amen. Amén. Mientras que venía, As I was coming, me acordé de algo con mi esposa y Jesse. I remember something with my wife and Jesse. Yo no estaba presente. I wasn't present. Mi esposa me lo compartió. My wife shared this with me. Y recogió a Jesse, no me acuerdo si de la escuela o de un evento, I don't remember if she picked him up from school or an event. de un juego de It soccer. was a soccer game. Y Jesse dijo que tenía hambre. And Jesse said he's hungry. Y mi esposa le dijo que no había dinero. And my wife said that there's no money. Y Jesse le dijo, nunca tenemos dinero. And Jesse responded, we never have money. Y mi esposa le dijo, ok, vamos a comer. And then my wife told him, okay, then let's go eat. Le dijo Jesse, pero no hay dinero. But he said, there's no money. Y llegaron al restaurante And so they got to the restaurant. y le dijo mi esposa, ordena lo que quieras. And my wife told him, order what you want. Y mi esposa no trae dinero, And my wife didn't have money, pero trae fe. but she has faith. Y si recuerdo, no recuerdo todos los detalles de la historia, pero le pueden preguntar a ella. I don't remember all the O details, le but you pueden can preguntar a ask Jesse Jesse or my wife. que la mesera That the waitress les regaló la comida. gave them the food. Algo así, ¿verdad? Los miró orando y ella necesitaba oración She saw them praying and she needed prayer. y oraron por ella y ella les regaló la comida. And they prayed for her and she gifted them the food. Y digo yo, And I say to myself, eso nunca se le va a olvidar a mi hijo, my son is never going to forget that. la importancia de impartir nuestra fe. The importance of depositing your faith. Ahora, le voy a citar, Now, I'm going to give you 7 cosas positivas que la Biblia dice de Abraham en la Biblia. 7 positive things that the Bible says about Abraham. Hay más, There's more, pero yo solamente apunté estas 7. but I just noted down 7. Porque si usamos el número 3 Because if we use the number 3 o el número 7 or 7 en un sermón, in the sermon, nos vemos más espirituales. we look more spiritual. ¿Ok? So, hallelujah. ¿Ok? Lo primero, ya leímos parte de esto. Dios le dice a Abraham que él va a ser bendición para todas las naciones. We read this already, and God tells Abraham that he's going to be a blessing to all nations. Y luego la Biblia lo llama justo a Abraham. And then the Bible calls him righteous, Dice que fue justificado por su fe. that he was righteous by his faith. También en Santiago capítulo 2 nos dice que Abraham era amigo de Dios. And in James chapter 2, it tells us that Abraham was a friend of God. Qué tremendo, ¿no? Yo no sé qué tantos amigos tiene usted. I don't know how many friends you have. Yo no tengo muchos amigos. I don't have many friends. Yo tengo muchas amistades. I have a lot of friendships, I have a lot of acquaintances. Pero no tengo muchos amigos. Porque un amigo es una persona because a friend is a person que tiene ciertas características. that has certain characteristics. Y una de esas características es que cuando tú le cuentas una falta tuya, And one of the characteristics is when you share one of your faults with them, no te va a juzgar he's not going to judge you. y tampoco lo va a regar, And he's not going to spread it out. lo va a guardar He's going to keep it
y va a buscar cómo ayudarte. and is going to seek how to help you. Now, yo les pregunto a ustedes, Now I ask you, ¿qué tantos amigos tienen ustedes? how many friends do you have? ¿Verdad que no muchos? Not very many. Come on. Sí, poquitos, ¿verdad? Y mire qué interesante. And look how interesting. De millones y millones y millones y millones de seres humanos, That thousands and thousands of humans, hasta donde yo sé, until what I know, Dios llama a muy pocos mis amigos. God calls very little friends. Y Abraham, dice la Biblia, And the Bible tells us que Abraham era amigo de Dios. that Abraham was a friend of God. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? La Biblia también dice que Abraham era obediente y exalta su fe. The Bible also tells us that Abraham was obedient and faith. And it just exalts his faithfulness. A tal punto que la Biblia dice Abraham, Jesús hablando de él, lo llama Padre Abraham. And in the Bible, Jesus calls him Father Abraham. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? Remember the story of the rich The rich man and Lazarus. and Lazarus? Y también el paraíso se llama el seno de Abraham, And paradise is called the chest of Abraham. the bosom of Abraham, Abraham's bosom. Y luego también, por último, Abraham es mencionado en la sala de fama de la fe. And the Bible also tells that he is mentioned as the Faith Hall of Fame In the Faith Hall of Fame en el capítulo 11 de Hebreos. in chapter 11 of Hebrew. Wow, Abraham. ¿Verdad? Amen. Y so podemos mirar a nosotros y decir, oh man, Abraham era un gran hombre. Y sí era un gran hombre. Pero ahora les voy a compartir a ustedes Now we can see in the Bible that that Abraham was a great man. But now I want to share with you Abraham's failures, los fracasos de Abraham. En Génesis capítulo 12, In Genesis chapter 12, Abraham desciende a Egipto Abraham descends to Egypt sin que Dios le diga. without God telling him. ¿Qué tanto de ustedes a veces se han metido en líos, How many of you have ever gotten yourself in trouble, trouble, yendo donde Dios no les dijo que fueran? going where God didn't tell you to go? Hello, ¿verdad? Se va a Egipto He goes to Egypt. y luego Abraham hace algo muy terrible y vergonzoso. Then Abraham does something terrible and shameful. Si yo fuera Abraham, If I was Abraham, yo le hubiera dicho a Dios, I would have told God, no pongas eso en la Biblia, don't put that in the Bible, por favor. please. Porque cuando Abraham llega a Egipto, Because when Abraham gets to Egypt, aunque su esposa ya era grande de edad, when his wife was already great in age, even though his wife was great in age, she was very beautiful. Era muy bonita. Y no había ido al beauty salon. and ¿Ok? Nomás la mujer era hermosa, aún vieja era hermosa. even though she was old, she was still beautiful. Y Abraham le dijo a su esposa, And Abraham told his wife, a su ayuda idónea, his helper, a su mejor amiga, his best friend, le dijo, mira, he said, look, no les digas que eres mi esposa, don't tell them that you're my wife. diles que eres mi hermana, Tell them that you're my sister. porque cuando te vean los egipcios Because when the Egyptians see you, que eres hermosa, that you're beautiful, me van a matar they're going to kill me por quitarte de mí. to take you away from me. Qué hombre tan valiente. What a brave man. ¿Qué tantas hermanas les gustaría tener un esposo así? How many women would like to have a husband like that? Now, para ser un poco parejos con Abraham, Now, to be a little bit fair with Abraham, Sara sí era su media hermana. Sarah was his half sister. Pero esto es lo que pasó. But this is what happened. Le quitaron la esposa que creían que era su hermana, They took his wife, who they thought was his sister, los egipcios, the Egyptians, y se la llevaron a Faraón. and they took it to Pharaoh. Y Faraón la iba a tomar por una de sus esposas. And Pharaoh was about to take her as his wife. Y Abraham no dijo nada. And Abraham didn't say a word.
Le iban a quitar su esposa They were going to take away his wife. y no dijo nada. And he didn't say anything. Dios, gracias a Dios, Él intervino Thanks be to God that he intervened y salvó la situación. and he saved the situation. Este es el hombre de fe. This is the man of faith. Este es el hombre obediente. This is the obedient man. Tenía sus faltas. He had his faults. Y luego en Génesis capítulo 20 Then in Genesis chapter 20, vuelve a hacer lo mismo. he does the same thing again. 8 capítulos después 8 chapters later, vuelve a hacer lo mismo. he does the same thing. Ahora con Abimelech, rey de Gerar, Now with Abimelech, king of king Gerar. of Gerar. Y otra vez le dice, And he tells them again, le dicen, ¿quién es ella? who is she? Es mi hermana. She's my sister. Y Abimelech se la quitó. And Abimelech took her away. Y otra vez Dios tuvo que injertarse, intervenir en este asiento, en esa situación. Then God again had to intervene in this situation. Hermanas, Sisters, cuando su esposo mete las patas, when your husband puts his foot in, acuérdense de Abraham, remember Abraham. ¿ok? No oí ni un amén de las hermanas, nomás risa, Just pero ok. Y luego en el capítulo 16, now in Genesis chapter 16, acuérdense, estamos hablando de las faltas de Abraham. now we're talking about the faults of Abraham. Sara le dice a Abraham, Sarah tells Abraham, mira, yo no te he podido dar un hijo. look, I can't give you any children. Toma mi criada, Take my maidservant, Agar, Hagar, y duerme con ella. and sleep with her. Y Abraham dice, ok, And Abraham says, okay, es lo que tú dices, what you say es lo que tú quieres. is what you want. Ok, All right, vente Agar come on, Hagar, y duerme con ella. and sleeps with her. Tremendo, ¿no? It's tremendous, isn't it? Bueno, trae problemas. Now it brings problems. En Génesis 21, In Genesis chapter 21, Dios le da un hijo a Sara, God gives Sarah a child, o a Abraham por medio de Sara, or a child. to Abraham through Sarah. Y el hijo de la criada que se llama Ismael Now the son from the maidservant Ishmael empieza a maltratar al niño, begins to mistreat the child. a Isaac, Isaac que nació de Sara. was born from Sarah. Y esto crea un problema dentro de la familia. And this creates a problem in the family. ¿Y qué familia, no? And what family? Tenemos a Abraham, We have Abram, a Sara, Sarah, a Agar, Hagar, a Ismael Ishmael, y a Isaac. and Isaac. ¿Qué cosas, no? Y Sara se enoja con Abraham And Sarah gets mad with Abraham. y le dice, corre a la criada y a ese huerco mugroso. Now run out the Hagar and her child. Esa es la versión en español That's the según México. Y Abraham And Abraham, le dice, ¿qué tienes, mujer? Is this ¿Estás wrong? loca? what's wrong with you, woman? Are you crazy? Es mi hijo. That's my child. Y Sara le dice, ya te dije, And Sarah says, I already told you. si no quieres dormir en la carpa afuera, If you don't want to sleep in the outside tent, corre al huerco y a esa vieja. run that woman out and her child. Y Dios dijo, no lo voy a hacer. And he said, I'm not going to do it. En esta casa yo mando. In this house, I'm O en esta carpa yo mando. or in this tent, I rule. Y aquí nomás mi chicharrón truena. And here my pork rind pops. Y Dios le habla a Abraham And God speaks to Abraham y le dice, córrelos and says, run them out, a ella her y al hijo. and the son. Ah, pobre Abraham. ¿Ya ven los problemas que tuvo este hombre? You see the problems that this man had? Pero como le dije, But like I told you, Dios lo fue cambiando God was changing him. y Dios te está cambiando a ti. And God is changing you. Dicen amén. You say amen. Dios nos está cambiando a cada uno de nosotros. God is changing every one of us. Ahora, ¿por qué les he leído las faltas de Abraham? Now, why did I read to you the faults of Abraham? Y estos son los que la Biblia nos menciona. And these are the ones that the Bible mentions to us. Yo creo que tenía más. I believe he had more. Le digo esto porque muchos cristianos creen I tell you this because many Christians think
que estas personas de la Biblia that these people in the Bible eran como superhéroes, were like superheroes. que podían hacer cualquier cosa, That they could do whatever they que wanted. nunca fallaban, That they never failed. que nunca echaban malas. That they never did wrong. Y creemos And we believe, que por esa razón Dios los usó. and for these reasons, God used them. Y eso no es verdad. And that's not true. Dios los usó God used them no solo por sus virtudes, not only because of their virtues, sino a pesar de sus faltas. but also because of their In, faults. in spite of their In faults, spite of their faults. Dios los usó. Y algunos de ellos fracasaron. And many of them failed. Abraham fracasó en Egipto. Abraham failed in Egypt. Él fracasó con Abimelech. He failed with Abimelech. Él fracasó con Agar. He failed with Hagar. Él tuvo fracasos. He had failures. ¿Qué tantos a veces le han fallado a Dios como cristianos? How many of you have ever failed God as a Christian? ¿Qué tantos? How many? ¿Verdad? Yeah. Y la cosa es que Abraham cometió la misma falta 2 veces. And the problem is that Abraham committed the same fault Y twice. fue con su esposa. And he went with his wife. Pobrecitas de nuestras esposas. Our poor wives. Pobrecitas de nuestras esposas. Our poor wives. Come on, hermanos, ¿pueden decir amén? A mí nosotros los hombres las hacemos pasar por unas cosas. Us men make you go through such things. Entramos a la iglesia We come into church como santos. like saints. Y la gente que nos ve, And the people that see us applaud us. déjeme besarle la mano. Let me kiss your hand. You know. Pero en la casa But at home, tenemos nuestros berrinches, we have our attitudes ¿sí? Y nuestras esposas, and our wives, pobrecitas. our poor wives. Pobre Sara. Poor Sarah. Porque nosotros cantamos de Padre Abraham, Because we sing about Father Abraham, pero nunca cantamos de Mama Sara, but we never sing of Mama Sarah. ¿verdad? Pero le digo eso nomás de pasada. But I just tell you this, just passing through. Hermanas, ¿pueden decir amén? Ok, qué bueno, porque ustedes también a veces en la casa están tremendas. ¿Eh? Because you sometimes at home, well, Los hermanos pueden decir amén. and the men say, amen. Ok. Un valiente por ahí tiró el grito a ver cómo le va. Ok. Now, lo que quiero que veamos es esto, y esto es importante. Now, what I want us to see, and this is very important, Es que Dios nos puede usar a pesar de nuestras faltas. that God can use us no matter our failures. Dicen amén. Do you say amen? Ahora les voy a decir algo porque esto es importante. Now, I'm going to tell you something because this is important. Yo no sé cuál será la razón, I don't know for what reason, or what would be the but reason. what would be the reason. Yo creo que hay varias. I believe there's several. Pero ¿sabe usted But did you know que el 95% de los cristianos en el mundo that 95% of the Christians in the world nunca han ganado un alma para Cristo? have never won one soul for Christ? 95%. 95%. Eso quiere decir That means que en la iglesia, that in the church, de cada 20 personas, that from every 20 people, solamente uno de ellos ha ganado un alma para Cristo. en su only vida. one of them has won a soul for Christ. De 2,000 cristianos en una iglesia, That 2,000 people in Christians in the church, that out of 2,000, solamente 100 de ellos han ganado un alma para Cristo. that only 100 have won one soul for One Christ. soul for Christ. Eso quiere decir que 1,900 de ellos, That means that 1,900 900, nunca han ganado un alma para Cristo. have never won a soul for Christ. Eso es triste. And that's sad. Yo me quedé sorprendido I was surprised cuando yo le pregunté a Saint Google, when I asked St. Google, ¿qué tantos cristianos nunca han ganado un alma para Cristo? how many Christians have ever won a soul for Christ? Have never won a soul for Christ. Y cuando vi la estadística, And when I saw the statistics, dije, Dios mío. I said, my God. Y la razón And the reason es que nosotros, yo creo que no entendemos is that I don't think we understand nuestra función como cristianos en el mundo. our function in the world.
Yo creo que no entendemos eso, nuestra función como cristianos en el mundo. That we don't understand our function as a Christian in the world. Nuestra mentalidad Our mentality está mal, is wrong. está equivocada, It's wrong. está torcida. It's twisted. Y yo creo que no entendemos nuestra función, And I don't think we understand our function, nuestro llamado, our calling, el propósito por el cual Dios nos salvó. the purpose of why God has saved us. No solo para llevarnos al cielo, Not only to take us to heaven, sino para ser luz y sal en el mundo y en la tierra. but to be salt and And light light in the world. and on the earth. Me sorprendió esa estadística. So that statistic surprised me. Y me pregunté yo, And I asked myself, Señor, Lord, ¿qué tantos de los miembros de la iglesia que yo pastoreo how many of the members of the church where I pastor nunca han ganado un alma para Cristo? have ever won a soul for Christ? Y pregunté yo, And I asked myself, Señor, ¿he fracasado de tal manera God, have I failed you in such a way que no les he podido inculcar, that I haven't been able to share, or Or deposit. impress upon them la misión the mission que tenemos nosotros? that we have? Me puso a pensar muchas cosas So I began to think a lot of things, y me dio tristeza, and it brought me sadness. porque uno de los gozos más grandes que puede tener un cristiano Because one of the greatest joy that a Christian can have es ganarse un alma para Cristo. is win a life for Christ. No hay nada como ello. There's nothing like it. Y qué bueno es Dios, And how good is God que nos da la oportunidad that He gives us the opportunity para hacer luz. to be light. Miren, yo les he contado esta historia. Look, I've shared with you this story before. Mi esposa y yo fuimos de vacaciones. My wife and I went on vacation, Andábamos en Surprise, Arizona. and we were in Surprise, Arizona. Y fuimos a ver el entrenamiento de los Rangers. And we went to the Texas Rangers training camp. Spring training. Fuimos a ver spring training. Y un día salimos a comer. And one day we went out to eat, Y llegamos a un shopping center. and we got to a shopping center, Y no sabíamos qué comer. and we didn't have no idea what to eat. Y en un lado estaba un chipotle. And on one side was Chipotle, Y nunca habíamos comido en chipotle. and we've never ate at Chipotle. Y al otro lado estaba un restaurante And then the other side was a restaurant que decía sushi. that said sushi, Yo nunca había comido sushi. and I've never eaten sushi. Yo no sé mi esposa. I don't know about my wife. Pero íbamos a ir a chipotle But we were going to go to Chipotle. y luego de repente dijimos, no, vamos a comer sushi. Then all of a sudden we said, no, let's go eat some sushi. Acerca de la comida, concerning the food, Concerning the food, worst decision we've ever made. La peor decisión que jamás hayamos hecho. I will never go to a sushi place again. No vuelvo a ir. Y entramos, we went in. todo estaba crudo. Everything was raw. Y nos sentamos, And we sat down. ordenamos algo, We ordered something. nos lo trajeron They brought it out to us. y nos trajeron una cosa verde que parecía guacamole. Then they brought us a green thing that looked like guacamole. Y yo dije, guacamole. And I said, oh, guacamole. Le metí eso I took a dip. y me lo metí a la I boca. put it in my mouth. Me salió humo por las orejas. And the steam came out of my Mis ears. ojos empezaron a dar vuelta. My eyes began to do. Se me pasó el circles. cabello, se me paró para My arriba. hair stood up. Dije, ¡wow! No era guacamole. It was not guacamole. Yo no sé qué era, I don't know what it was, pero venía del infierno. but it came from hell. Pero mientras que íbamos a comer, And while we were going to eat, no nos habíamos dado cuenta. we didn't know. Nos pusimos a orar, mi esposa y yo. My wife and I began to pray. Y de rato vino el cocinero de atrás, And so the cook came out from the back, un muchacho joven mexicano, a young man. He was a Hispanic man. y dijo, los vi que estaban orando. And he said, I saw y'all praying. ¿Puedo hablar con ustedes, por favor? Can I talk to y'all for a moment? Y antes de que le pudiéramos decir que sí, And before we could tell him yes, agarró una silla y se sentó con nosotros he grabbed the chair and y comenzó a llorar. he began to cry. Dijo, hace 2 semanas He said, 2 weeks ago, mi esposa me dejó, my wife left me. ya no quiero vivir. I don't want to live anymore. Y comenzó a contarnos su historia. And he began to share with us his story. Hablamos con él, We spoke with him. entregó su vida a Cristo He gave his life to Jesus. y luego se fue
And then he left. y cocinó una carne allá atrás. And then he cooked a meat in the back. Nos trajo carne cocinada, He brought us cooked meat. gracias a Dios, Thank God. y se sentó a comer con nosotros. And he sat down and ate with us. Los chinitos ahí o japonesitos, no sé qué serían del restaurante, The Japanese or Chinese, I don't know what they were, of the restaurant. estaban todos allá llorando They were in the back there crying. y dijeron hace 2 semanas He said 2 weeks ago que él no come that he y él no eaten. duerme He has not slept. y creíamos que se iba a morir. And we thought he was going to die. Un alma, One soul. nosotros sin saber, Without us knowing. oh, qué gozo ganar un alma para Cristo. Oh, what joy to save us for Christ. Mi esposa y yo salimos de ahí tan contentos My wife and I left out of there so happy que nos pusimos a llorar that we were crying. y muchos cristianos no saben eso, And many Christians don't know that. nunca han experimentado eso. They've never felt that. Qué triste. How sad. Les voy a leer estos versos para terminar. I'm going to read these verses to begin to end. Si va conmigo a Primera de Corintios, a Santiago, vamos a Santiago Let's go primero, to James chapter 5, 5. Santiago capítulo 5. Ya conocen estos versos ustedes. Some of you know these verses already. Santiago capítulo 5. James chapter 5. Solo quiero leer el principio del verso 17 I just want to read the beginning of chapter 17. a verse 17. Chapter 5, verse Verse 17. Mire la primera parte de lo que dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elijah was a man with a nature like ours. ¿Qué quiere decir eso? What is that trying to say? Que Elías era igual que nosotros. That Elijah was just like us. ¿Podremos tomar eso y decir Moisés era igual que nosotros? We can see that and say Moses was just like us. David era igual que nosotros. David was just like us. Abraham era igual que nosotros. Abraham was just like us. Come on, sí o no, ¿verdad? Y lo que la Biblia nos está tratando de impresionar And what the Bible is trying to impress on us es que eran igual que nosotros. is that they were just like us. No eran superhombres, They were not superheroes. eran humanos, They were human, igual que tú y igual que yo. just like you and I. No, vaya conmigo a Primera de Corintios Now let's go to 1 Corinthians y vamos a leer en el capítulo 1 in chapter 1, y comenzando con el verso 26. starting with verse 26. ¿Está conmigo ahí? Are we there? ¿Sí? Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, este es tu llamado, This is ¿ok? your calling. Vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, ni muchos nobles, si lo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Ok? Now, si lo ponemos hoy en el lenguaje actual, Dios no te escogió porque eras muy sabroso. Now, if we were to put it in our language, God didn't pick you because you are, Because you were the cat's meow. Okay? Dios no te escogió porque eras muy bueno, God didn't choose you because you're really good, porque eras muy sabio. because you are very wise. Oh, cuando Dios me escogió a mí, Oh, when God chose me, el cielo se alumbró. the heavens lit up. No, está diciendo lo contrario. No, he's saying the contrary. Pablo está diciendo lo contrario. Paul is saying the contrary. El Espíritu Santo está diciendo lo contrario. The Holy Spirit is saying the contrary. Dios está diciendo lo contrario. God is saying the contrary. Dios no escogió a Abraham porque era bueno. God didn't choose Abraham because he was good. Dios no usó a Abraham porque era bueno. God didn't use Abraham because he is good. No le dio las promesas que le dio porque era bueno. He didn't give him the promises that he gave him because he was Dios good. es bueno. God is good. Y entonces si Dios escogió a Abraham, Now, if God chose Abraham, Dios nos escogió a nosotros también. God chose us as well.
no por nuestras virtudes, not because of our virtues, sino a pesar de nuestras faltas. or not because of our faults. Mira, tú puedes tener el mejor martillo del mundo. Look, You can have the best hammer in the world. Puedes tener el mejor martillo del mundo. you can Pero have the si best no lo hammer, sabes usar, but if you don't know how to use it, le vas a pegar al clavo you're going to hit the nail, o le vas a pegar a tu dedo or you're going to hit your finger, y el clavo se va a salir para un lado and the nail's going to turn to one side, y luego para otro lado and then go the other way. y tú vas a decir el martillo no sirve. You're going to say, oh, the hammer doesn't work. No, Nope. el carpintero no sirve. No, the carpenter doesn't work. It's no good. ¿Ok? Pero tú puedes tener el peor martillo del mundo You can have the worst hammer in the world, y si el carpintero es bueno, and if the carpenter is good, lo mete en 3 trancazos. so put it in 3 shots. No es que el martillo era bueno, Not it wasn't because the hammer was good. es que el carpintero era experto. It's because the carpenter was an expert. Dios te va a usar a ti, God is going to use you, no porque eres bueno, not because you are good, sino porque el carpintero es bueno. but because the carpenter is good. Y eso es lo que nos está diciendo Primera de Corintios 1. And that's what 1 Corinthians 1 is telling us. Y cerramos con esto. And we'll close off with this. Ya conocen esta porción ustedes. You know this portion already. Marcos, Mark capítulo 16. chapter 16. Les voy a enseñar algo de aquí. I'm going to show you something in here. Comenzando con el verso 14. Starting with verse 14. Doing great, Jerry. Thank you. ¿Ok? ¿Está ahí conmigo? Marcos 16, 14. Mark 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó la incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ok, ¿cómo se llama esta porción? ¿Cómo comúnmente llaman esta porción? What do they name this portion of the scripture? La gran comisión, The Great Commission. ¿verdad? Sí. Yes? Pero yo quiero decirle que en estos versos Pero I hay want to- 3 cosas grandes. What I want to tell you in these verses, there's 3 great things. Primero la gran comisión, First is the Great Commission, pero luego la gran ascensión, then the Great ascension. Ascension. Jesús ascendió. Pero la tercera, But the third one, la gran obediencia. the Great Obedience. Nosotros leemos esos versos We read these verses e ignoramos el último versículo. and we ignore the last verse. Pero en el último versículo But in the last verse, está la gran obediencia. it's the Great Obedience. Porque mire lo que dice. Look what it says. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ese es un verso clave. That's a key verse. Eso nos dice que no se acabó con Jesús cuando Él ascendió. That means that it didn't end with Jesus when Jesus ascended. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que algo nuevo comenzó. that something new began. Y si me permiten, And if you allow me, sin blasfemar, without blasphemy, que era un Jesús that there was one Jesus que ascendió that ascended, y soltó muchos Jesuses en la tierra. and he released many Jesuses on the earth.
Los discípulos The disciples eran igual que él. were exactly like him. Oraron por los enfermos They prayed for the sick, y Dios los sanó. and God healed them. Echaron fuera They demonios cast out en el demons nombre del Señor in the name of Jesus. y predicaron el evangelio And they preached the a gospel donde quiera que fueron. wherever they went. ¿No fue lo mismo que hizo Jesús? Wasn't it the same that what Jesus did? ¿No predicó Jesús las buenas nuevas del reino? Didn't God preach the good news? Of the kingdom? ¿Y no hicieron los discípulos lo mismo? And didn't the disciples do the same? ¿No sanó Jesús enfermos? Didn't God heal the sick? I mean, Come on. Jesus, ¿Lo hizo o no lo hizo? did he do it or not? ¿No hicieron ellos lo mismo? Didn't they do the same? ¿No echó Jesús fuera demonios? Didn't Jesus cast out demons? ¿Y no hicieron ellos lo mismo? And didn't they do the same? Entonces, ¿por qué So then why? el 95% de la iglesia Only 95% of the church no hace lo que Jesús hizo? doesn't do what Jesus did. Hay un problema. There's a problem. Y es serio el problema. And the problem is serious. Que la iglesia, That the church, como muchos de ustedes, like many of you, salieron de la iglesia católica, apostólica y romántica, came out of the Catholic Church and the the Roman Catholic Church, y nomás iba a misa and we just go to y se sentaba and we y just se sit persinaba, to mass and just you know, y tomaba la hostia y luego salía de la iglesia. and then you would walk out of church No me toques, vengo santo. Y es todo. and that's it. Y muchos cristianos And many Christians viven igual. live the same way. Ahora no se persinan y no se confiesan y no toman la hostia, Nowadays they don't just confess and pero Hail Marys. vienen y levantan las manos y cantan y todo. they rarely lift up their hand. Pero cuando salen por las puertas, But when they walk out the doors, es lo mismo. it's the same. Creen que ya cumplieron con su deber. They think they've completed their deed. Dios está contento. God is happy with me. Ya fui a misa. I went to mass. No. No. Dios te está enviando al mundo, No, God is sending you out to the world. a tu trabajo, At your job, a tu your familia, family, a tus your vecinos. neighbors. Hello. A cada uno de nosotros. Every one of us. Yo recuerdo, mi esposa y yo teníamos yo tenía una costumbre, Now, I had a porque no habit. la voy a enredar a ella en esto, I'm not going to involve my wife in this. que cuando íbamos a comprar la comida, When we would go out to the grocery store. ¿qué tantos van a comprar la comida? How many of you go out to the grocery Déjenme store? ver la mano, hombres, mujeres que van a comprar la comida. Ok. Siempre llevaban la bolsa de mi camisa, I always took in my shirt pocket unos tratados, a track. siempre. Always. Y estaba mirando, And I was just looking ¿a around. quién le doy un tratado? Who should I give a track ¿A quién le doy un to? Who tratado? do I give a track to? Y me acercaba a la gente y les daba tratados. And I would approach the people and I would hand them out a track. ¿Qué tanto de ustedes hacían eso? How many of you would do that? Yo ya no he hecho eso. I haven't done that anymore. Dejaba tratados en los baños. I would leave them in the restroom. Donde quiera dejaba tratados. I would leave tracks everywhere. Quería ganar almas. I wanted to win souls. Una vez le dije a mi pastor, One day I told my pastor, le dije, pastor, I said, Pastor, yo quiero ir un domingo a la iglesia católica one day I want to go to a Catholic church y dejarles en el parabrisas a todo un tratado, and I want to leave under wipers a track on every car. on their windshield. Y el pastor me dijo, And the pastor hágalo, said, hermano Aranda. Do it, Brother Randa. Me acuerdo que nos parábamos enfrente de las tiendas de comida I remember we would stop at the stores con paquetes de tratados, with packs of tracks, repartiéndolos. and I would just hand them out. No nos podían callar. They couldn't stop us. Nos queríamos ganar al mundo para Cristo. We wanted to win the world for Christ. Y luego nos pasó algo muy malo. Then something bad happened to us, A todos. to all of us. Nos juntamos con otros cristianos We got together with other Christians que no hacían nada. that didn't do anything. Y nosotros And then we también ya no hicimos nada. stopped doing stuff. Qué triste. How sad. ¿No cree usted que eso es triste? Don't you think that's sad? So, entonces, So then quedamos aquí con esto. we end with this. Con un hombre llamado Abraham. With a man named Abraham.
usado poderosamente por Dios, used mightily by God, a pesar de sus faltas. even though we had faults. Si tú pones la mirada en tus faltas And if you put your focus on your faults, y dices, no, Dios no me puede usar a mí, and you say, God can't use me porque yo fallé en esto, because I failed him in o this, porque yo fallé en esto, or I failed in that, o porque yo fallé en esto, or because I failed in that, vas a cometer un grave error, you're going to make a great mistake porque no vas a entender la vida de Abraham. because you're not going to understand the life of Abraham. Dios no lo usó porque nunca falló. God didn't use him because he never failed. Dios lo usó a pesar de sus fallas. God used him besides his faults. Quiero hacerte una sugerencia. I want to make I want to suggest something to you. I want to give you a suggestion. ¿Ok? Quiero hacerle una sugerencia. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está conmigo? are you with me? Ok. Busca a alguien a quien hablarle de Cristo. Seek someone that you can speak to him about Christ. ¿Ok? Busca a alguien a quien tú le vas a hablar de Cristo. Look for someone that you're going to talk to him about Christ. ¿Ok? Alguien que tú no conoces. Someone that you don't know. ¿Ok? Alguien que tú no conoces. Someone that you don't know. Y nomás pídele al Espíritu Santo, And just ask the Holy Spirit, dirígeme, lead me, enséñame. show me, lead me. Y luego acércate. Then draw close. Aunque tengas miedo, Although you're scared, aunque estés tartamudeando, although you're shaking, no importa. it doesn't matter. Háblales de Cristo. Speak to him about Jesus. Busca un enfermo, Look for a sick person. ¿ok? No estoy oyendo amenes. ¿Ok? Busca un enfermo. Look for a sick person. ¿Sí? Y pues, ¿dónde? And say, where? Vete al hospital. Go to the hospital. Hay muchos enfermos en el hospital. There's a lot of sick people in the hospital. Bastantes enfermos en el hospital. Lots of sick people in the hospital. ¿Y sabes tú que hay gente And you know that there's people que no tiene a nadie? who don't have anyone. Yo admiro tanto a mi esposa. I admire my wife a lot. Cuando estaba yo en el hospital, parece que era yo el que estaba, no sé, han habido tantos que ya. Pero When I was in the hospital, estaba un señor en un cuarto there was a man in the room, y su hijo, and his child, his son, his grown son, le preguntó algo a mi esposa y mi esposa conversó con él. asked my wife something, and my wife was conversating with him. Pero mi esposa, donde quiera va y se mete. Well, my wife, wherever she goes, she gets in. Y ya aprendí And I've learned, a no decirle, Nina, por favor. and I've learned not to tell her. Ya mejor please. me dice, ahorita vengo. She would just say, I'll be right back. Y ahí va. Le digo, aquí te espero. And I said, I'll wait for you. Y me pongo a orar por ella. And I began to pray for her. Porque ella, donde quiera, hace amigos. Because wherever she goes, she makes friends. Y les habla de Cristo. And she speaks to them about Jesus. Y si no sabes dónde encontrar un enfermo, If you don't know where to find a sick person, no aquí en la iglesia, not here at church. porque aquí en la iglesia, Because here at church, y yo no digo que está malo, and I don't say it's wrong, pero ya tenemos toda la cabeza cebosa de aceite. but we're anointed with so much oil. We've got greasy heads de aceite que nos hemos echado unos a otros y otros a otros y otros a otros y nos prenden un cerillo, agarramos fuego. Que yo no digo que eso está mal, I don't say that that's wrong. síganlo haciendo, Keep doing it. pero yo estoy hablando de alguien But I'm speaking of someone que no tiene a nadie. who doesn't have anyone. Ora por ellos, Pray for them. ora por ellos. Pray for them. Tú no los vas a sanar, You're not going to help them. Dios los va a sanar. God is going to do it. ¿Lo crees? You believe it. Entonces busca a alguien So then find someone, a quien tú puedas impartir someone that you can share with them lo que Dios ha puesto en ti. what God has placed in you. Di conmigo, Señor, Say with me, Lord. dígalo fuerte, Señor, Say, Lord, ayúdame help me a no ser not to be el the 95%. 95%. Señor, Lord, úsame a mí, use me. úsame a mí. Use me. Amén, Amen. amén. Dios te va a usar. God is going to use you.